13 Cable. Territorio abierto. Tú, corazón, no puedes vislumbrar el enigma ni enunciarlo como hacen perspicaces los sabios. Construye un paraíso con el vino y la copa, que no sabes si al otro llegarás algún día. Poemas del Robaiyat de Omar Khayyam, el gran poeta persa, que en el corazón del metarrelato religioso del Islam rescató la duda, el escepticismo y también el goce de lo provisorio. Y para conversar sobre la duda sobre la posibilidad de saber, sobre el gozo del instante que se nos escapa y que muchas veces no podemos atrapar a través del pensamiento y desde el logo, hemos invitado al filósofo Martín Oppenheim, quien nos acompaña en esta belleza de pensar. Gracias, Martín, por estar aquí conmigo en esta conversación. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿te sientes de alguna manera ligado a esta posta del poeta Omar Khayyam, que pudiéramos llamarla, no sé, la posta del rescate del instante? Viene desde Horacio, cuando Horacio le dice a la mujer, gocemos el día, coge el día antes de preocuparnos del mañana. Claro. Pero aquí le tira de alguna manera un pequeño palo indirecto a los sabios. Vida versus sabiduría. Sí. O versus saber, en realidad. Sí, me gustaría sentirme parte de la posta, si no fuera muy pretencioso hacerlo, ¿ya? Pero yo creo que hay una especie de pulseada, por lo menos en la historia del pensamiento. No sé si el pensamiento, digamos la historia del espíritu, ¿ya? Yo creo que hay una pulseada entre, que está muy fuerte, además por supuesto en el Fausto, quizás es su expresión más gloriosa, entre el carpe diem, ¿no es cierto?, entre el agarrar el día y el vivírsela, ¿no?, de frentón, y la vida consagrada a la reflexión, a la investigación, al estudio. No parecen dos vidas fáciles de colocar en una sola. Y de alguna manera está también la dicotomía entre el pensamiento y el cuerpo, que parece que ha sido una dicotomía muy fuerte en Occidente. ¿Esto viene de los platónicos? ¿De dónde viene esta separación de que uno no piensa con el cuerpo? Sí. Yo creo que es una lamentable, es un segundo pecado original, ¿ya? Al revés, digamos, o una distorsión original. Cabría adjudicárselo a Platón hasta cierto punto, en el sentido de que Platón identificó todo lo que es material, sensorio, corporal, como aquello que no es verdad, que es ilusorio, que es aparente, que es mentiroso, y que por último, por lo mismo, al no ser verdadero, no es digno de reflexión y de tomar en cuenta. Pero también tiene que ver con el papel que cumple la carne, no el sentimiento, pero sí la carne, ¿no es cierto?, en toda la tradición judeocristiana, ¿ya? Y por otro lado, hay un equívoco muy fuerte ahí, porque la recuperación del cuerpo, sobre todo la recuperación del cuerpo hoy día, es una recuperación del cuerpo incluso dentro de ese mismo esquema, ¿no es cierto?, que es un cuerpo que se lo disciplina para que sea bonito, se lo cuadricula, se lo reivindica, pero a veces se lo entrena y por lo tanto no es el cuerpo aflorando en toda su vibración, sino precisamente un cuerpo domado. El cuerpo en el gimnasio. El cuerpo en el gimnasio. Martín, tu trayectoria en el pensamiento, en la filosofía, parece de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, romperse con este último y pequeño libro, hecho de aforismos. Así de frágil es la cosa. Hemos leído otros textos tuyos, estaba el libro de Nietzsche, Después del nihilismo, hemos leído tu estudio sobre Kafka, ni apocalípticos ni integrados. Sí. ¿Qué significa esto de escribir o de pensar o de hacer filosofía o de pensar hoy con fragmentos, con aforismos, casi con imágenes? Significa que ya no se puede pensar como pensaron Hegel, como pensaron Kant, como pensó Platón, como pensaron los grandes sistemas con esos libracos de 700 páginas. ¿Ya es imposible filosofar así hoy? O sea, se puede hacer. El que quiere hacerlo lo hace, digamos, y se sigue haciendo filosofía con mamotreco. Es muy difícil hoy día hacer filosofía de sistema. Quizás el último gran sistema filosófico fue Hegel. Ahora, a lo mejor se requirió de un Heidegger que escribió también grandes mamotrecos como Ser y Tiempo, o de un Sartre que escribió El Ser y la Nada. Eran mamotretos contra mamotretos. Pero eran mamotretos antisistema, digamos, ¿no es cierto? O sobre todo anticonstrucción sistemática.
A mí me resulta hoy día un poco inverosímil pensar en la aspiración, la vieja aspiración filosófica de construir un gran sistema que sea totalmente coherente y que explique y dé cabal cuenta de la realidad, del sujeto, de la conciencia, del conocimiento, etc. Me parece que es como, primero, que pretencioso, ¿ya? Y segundo, que precisamente han habido tantos desmentidos en la experiencia sobre las pretensiones totalizantes del conocimiento, que hoy día resultaría hasta casi poco científico hacerlo. Ahora, en mi caso, la opción por la escritura fragmentaria es no solo, por supuesto, una opción de forma, sino que también es una apuesta de sentido, ¿ya? Son las dos cosas. Es decir, el fragmento, bajo el supuesto de que hoy día vivimos un mundo fragmentario y, por lo tanto, la forma de hablar desde adentro y no hablar simplemente, tomar el mundo como objeto de estudio, porque yo prefiero empatizar con mi objeto, ¿no? Es sintonizarse con ese carácter fragmentario que lo tiene. Ahora, ¿este mundo es un mundo fragmentario o puede ser también mirado clínicamente un mundo esquizofrénico? A ver, tú conoces el chiste del borracho que ve una copa que está hasta la mitad, ¿no es cierto? El borracho depresivo va a decir, solo me queda la mitad del vino para tomar, y el borracho optimista va a decir, uy, todavía me queda la mitad del vino, ¿no? Decir que la fragmentación es esquizofrénica es entrar en la del borracho depresivo, ¿ya? Es, creo, una visión apocalíptica. Es tentador caer en una visión apocalíptica porque la lamentación es fácil, ¿ya? Y tenemos muy buen equipamiento para ejercer la crítica en ese sentido. Incluso muchas veces un pensamiento catastrofista puede ser muy estético para plantear su visión apocalíptica del mundo, ¿no es cierto? O su visión de lo fragmentario como esquizofrénico. Yo no creo que lo fragmentario sea esquizofrénico necesariamente, ¿ya? Yo creo que eso depende de cómo cada uno lo vive. ¿Cómo puede emerger el sentido del fragmento? Tú hablaste del sentido. ¿Emerge mejor el sentido en el fragmento que en la totalidad? Solo si en el fragmento hay condensación, ¿ya? Yo creo, y eso es el intento que yo hago hacer con un libro de aforismos, quiero combinar, con mayor o menor éxito, pero es lo que yo quiero combinar lo discontinuo con lo condensado. ¿A qué me refiero? Lo discontinuo es que, por supuesto, si tenemos un texto como este, o partes de la realidad también, ¿no es cierto?, podemos agarrar un pedazo, soltar, no necesariamente seguirlo en una hilación, retomar más adelante, como uno lee un libro de aforismos, ¿ya? Pero dentro de cada uno del aforismo tiene que haber un ejercicio, a mi juicio, de condensación, que es lo que yo trato de pedir prestado o robado de la palabra lírica, más bien de la poesía, ¿no? Es decir, esa fuerza sintética que tiene la imagen poética, que no tiene el concepto en la filosofía. Y lo otro que me da la impresión que en este ejercicio de escribir estos aforismos se juega más el sujeto, el que lo escribe. Es un conocimiento manchado de subjetividad. Y pareciera que eso es una manera de pensar hoy. Yo creo que sí. Arriesgándose uno, digamos. Sí, yo creo que hay que arriesgarse, es decir, ahí hay un juego muy difícil porque hay un límite borroso. Yo creo de que el que escribe hoy día, o por lo menos es mi apuesta, no quisiera generalizar, pero tiene que exponerse, tiene que ponerse evitando, eso sí, un exceso de narcisismo, ¿no es cierto?, evitando un yo demasiado grande, pero tiene que de alguna manera tematizar lo que siente y lo que le ocurre y después, bueno, por supuesto, transformarlo o en palabra poética o en palabra filosófica, si se quiere, ¿ya? Pero tiene que cuidarse mucho de no proyectar su propio sentimiento de vivencia como si fuera el mundo, o como si fuera el universo, o como si fuera la vivencia de los demás, ¿no? Eso es porque también, no solamente el sentido y el logos ha sido, digamos, fragmentado o destruido, ha caído como ha caído el muro de Berlín y muchos otros muros, sino que también parece que el yo es un cadáver. Sí. Bueno, hay un yo ¿Qué pasó con ese yo? Ya no tenemos yo, no es posible hablar, decir yo. Si digo yo no sé, estaría afirmando el yo todavía, ¿no es cierto? Yo creo que el yo existe, por empezar, ya, es decir, existe el yo en el sentido básico de la palabra, que nosotros nos manejamos con una autodescripción que nos permite vivir esta biografía, ¿ya? A lo mejor en otras biografías celestiales, ¿no es cierto?, no hace falta tener o acarrear una autodescripción que nos permita enfrentar al otro y saber que hay un límite entre el otro y uno, ¿no es cierto?, y lidiar con la naturaleza. El yo cadáver, el yo que podríamos declarar cadáver o que se suele declarar cadáver en la retórica posmoderna de hoy día, es ese yo que cree tener plena consistencia interna, ese yo que cree poder
conocer cabalmente la naturaleza de las cosas, ese yo que pretende ser consistente a lo largo de su propia historia y que cree reconocer además o saber que la historia tiene un curso, ¿no es cierto?, y que él la puede conocer. Ahora, de alguna manera, partiendo por este caballero, Sí. por Papá Guarén, como se le estaba diciendo yo, el gran maestro Federico Nietzsche, ¿no es cierto? Él fue el que de alguna manera desintegró, por un lado, el logos, porque en esa afirmación de Dios ha muerto, que vamos a explicarla más adelante, quizás tú puedes ayudarnos a explicarla mejor, porque hay un malentendido, digamos, la divulgación, Sí. cuando dice Dios ha muerto. No solamente murió Dios, parece, ¿no? Sí. Partamos por eso primero, a ver, ¿qué quiso decir Nietzsche o qué dijo? ¿Qué instaló cuando dijo Dios ha muerto? Yo creo que cuando dice Dios ha muerto, obviamente no hay que tomarlo en un sentido literal, ¿ya? Es decir, sería muy curioso de que un hombre, ¿no es cierto?, pudiera ir y declarar la muerte de Dios. Él insiste mucho que no es tanto la muerte de Dios, sino la muerte del lugar que ocupa Dios en la vida de las personas o en la vida de los hombres, ¿ya? Es básicamente la idea bastante consoladora que se pudo tener en algún momento de explicar nuestra existencia a partir de un principio trascendente, a partir de una realidad que nos rebasa, pero que al mismo tiempo nos incluye, ¿no es cierto?, que es la realidad creada por Dios, y que por lo mismo nos permite desde ahí, a través de nuestra conducta, acercarnos a una idea de redención, a una promesa de habitar un mundo ultraterrenal en el cual seremos finalmente felices. Ahora, ese Dios muerto no es solamente el Dios cristiano, sino que es también la razón, ¿no? Claro, por eso es interesante el hecho de que Nietzsche ya, digamos, en 1870-1880, o sea, hace más de un siglo, se planteara esa cierta analogía entre Dios y la razón. Es decir, él habla del lugar que ocupaba Dios, está vacío, digamos, porque podría haber dicho, ese lugar que ocupaba Dios hoy día lo ocupa la razón, pero deliberadamente él deja la silla vacía. Ahora, ¿es posible para un ser humano común y corriente que cierra un libro de Nietzsche, que cierra un libro de Cioran, otro tremendo, Sí. ¿no?, aniquilador, al que tú te sumas, digamos, en esta lista de Terminator de todas las totalidades? ¿Es posible vivir, tú mismo lo planteas, lo preguntas en tu libro, ¿es posible un ser humano común y corriente hoy puede vivir en un horizonte, digamos, cambiante, donde no hay sentidos claros? ¿Puede un hombre resistir eso? ¿Es posible vivir bien a partir de esta aniquilación, de esta destrucción de todo, digamos, de la certeza y todo? Quisiera partir por una anécdota que cuenta Cioran en un libro póstumo de entrevistas que se le hacen y que Sí, en dos o tres entrevistas aparece una misma respuesta, porque Cioran es un aforista que es considerado, digamos, pesimista, básicamente, ¿no?, con una intensidad en el sufrimiento que queda muy reflejado en su escritura, pero que a Cioran le tocó 2 o 3 veces que personas jóvenes, lectores de él, se acercaron a él, lo llamaron y le dijeron, mire, usted que escribe tan bien sobre esto, yo quiero decirle que tengo intención de suicidarme, ¿ya? Precisamente Cioran, un maestro del sinsentido y del nihilismo. Y la respuesta de Cioran era la siguiente, que parece que salvó a más de uno del suicidio. Dice, ¿y cuándo se quiere suicidar? Y le respondían, bueno, ya. ¿Y por qué ya? Si el suicidio puede suicidarse mañana, pasado, cualquier día, no tiene ningún apuro en suicidarse. Qué bueno. ¿No? Entonces, esa respuesta a mí me gustó mucho y creo que esconde una otra respuesta, y que es la siguiente, que no hay catástrofe, ¿ya? O sea, la catástrofe es catástrofe leída desde la perspectiva de ese Dios que supuestamente ya no nos habita, ¿no? Pero si no es leída desde allá, esto no es una catástrofe, ¿ya? O sea, somos como unos niños huérfanos que tenemos que acostumbrarnos a vivir sin nuestro padre, pero podemos vivir. Yo creo que sí, o sea, ahí está toda la intemperie de esta nueva libertad, ¿no es cierto?, o la ventolera de esta nueva orfandad, ¿ya? Pero al mismo tiempo que eso está la posibilidad de abrir la puerta de la casa, ¿no es cierto?, salir al jardín y nombrar las flores por primera vez. Yo he leído a Giorgio Bátimo, ¿no? Sí. Que es tu libro que tú citas también, y él es alguien que curiosamente viene de alguna manera de esta misma tradición y la posmodernidad y desde el origen de Nietzsche, gran lector de Nietzsche. Sí. ¿Se puede ser cristiano habiendo pasado por Nietzsche, digamos? Yo no sé si se puede ser cristiano habiendo sido nietzscheano, ¿ya? Yo sí creo que se puede ser místico habiendo pasado por Nietzsche. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que a ver, primero, claro, podríamos diferenciar dentro del mismo cristianismo entre el que es cristiano por vocacionalmente y el que es cristiano institucionalmente, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo diría que el cristiano vocacional es básicamente un místico, ¿ya?
como es, y lo muestra muy lindo también Cioran en su historia de la vida de los santos, y, ¿no es cierto? Hay toda una tradición del cristianismo mística, ¿no? Y que hace que no sea casualidad de que muchos pueblos paganos repartidos por la América prehispánica hicieron su sincretismo con el cristianismo, ¿ya? A lo que me refiero básicamente con que se puede ser místico es que la muerte de ese Dios que Nietzsche proclama no significa necesariamente que uno tenga que ser ateo, en el sentido de considerar de que no hay más que aquello que percibimos en esta vida, que aquello que nos dice la ciencia, ¿no es cierto? Y cuando nos morimos se acabó el cuento, ¿ya? Se puede ser místico precisamente primero porque al reconectarnos con lo que no es la dimensión de la razón, sino la dimensión del corazón, la dimensión del cuerpo, ¿no es cierto? Podemos desarrollar formas de vivenciar y de conocer que no tienen nada que ver con la ciencia positiva, ¿no? Es mucho más la muerte del Dios de Santo Tomás que el de Dios de Santa Teresa. Claro, exacto, sí, tal cual. Me gustaría que leyéramos uno de estos aforismos. Sí. Primero que nada quiero felicitarte porque el libro es gozoso de leer, está muy bien escrito, incluso yo creo que roza la poesía. Lo primero que quisiera preguntarte antes de que leyéramos un fragmento, ¿de qué manera, digamos, pensar hoy quizás sea más posible, después de todo lo que ha pasado, todas estas catástrofes, entre comillas, estas orfandades, sea más posible pensar poéticamente que conceptualmente? Yo creo que pensar poéticamente tiene una ventaja hoy día. Claro que no quiero con esto instrumentalizar la poesía. Desde luego. ¿Ya? Tiene una ventaja que es que la poesía logra la síntesis a través de la imagen, no a través del concepto, ¿no es cierto? Y vivimos básicamente un mundo donde la gente es mucho más receptiva al lenguaje de la imagen que el del concepto, ¿ya? El problema también, o sea, esta es la posibilidad de la poesía y es su maldición hoy día también, porque la imagen que prevalece hoy es precisamente la imagen que vulgariza, ¿no es cierto? La imagen que frivoliza, la imagen... La imagen ha perdido inocencia. Ha perdido inocencia y se ha hecho tan sustituible una por otra. Se convierte básicamente la imagen en una mercancía, es decir, en un valor de cambio, como diría Marx, que es exactamente la antípoda de la imagen poética, que es insustituible, que no se puede cambiar por otra, que es irreductible. Claro. Me gustaría que leyéramos uno de tus fragmentos, que escogiéramos. Quiero, mientras lo busca, acordarme a propósito de Omar Khayyam, que invita a la embriaguez. Una cosa que tú dijiste, hiciste una alabanza a la santa embriaguez. A la santa embriaguez, sí. ¿Qué es lo que es la santa embriaguez? Bueno, ahí volvemos a lo del místico, ¿no? El concepto o la imagen está muy influenciada por Nietzsche, por la idea de lo dionisíaco en Nietzsche. Es decir, por la idea de que hay un tipo de desborde, entendamos la embriaguez como un desborde del ánimo, hay un tipo de desborde que tiene que ver con la pérdida de la claridad de la conciencia, entendiendo la claridad en sentido restringido como la conciencia racional, y el paso a un tipo de conciencia expansiva, ¿no es cierto?, donde se pierden las fronteras, y por lo mismo donde la percepción puede rozar visiones místicas, ¿no? Puede rozar visiones iluminadas, quizás una palabra que no usaría la palabra iluminada, pero sí... A veces que la usa hasta Rimbaud, iluminaciones. Las iluminaciones. No es, digamos, no es de alguno nomás la palabra iluminaciones, no hay que tenerle miedo. No necesariamente de los iluministas ilustrados duros. Claro. Pero la embriaguez no necesariamente además la embriaguez que tiene que ver con el alcohol, pero puede ser, pero la embriaguez también se produce por la danza, la embriaguez se produce por la droga, la embriaguez se produce por el erotismo, la embriaguez por la palabra también, ¿no? La palabra poética, es decir, todas esas embriagueces de las cuales mucho habló Georges Bataille en algún momento, y que tienen que ver con la pérdida, es una embriaguez en que perdemos los límites de nosotros como sujeto, como yo. Y la pérdida de límites tiene mucho que ver con una relación más de fusión con el entorno. Y precisamente allí donde acaba la distinción clara entre sujeto y mundo, empieza lo innombrable, aquello que Wittgenstein decía, aquello de lo cual no se puede hablar, ¿no es cierto? Empieza lo inefable, y que de alguna manera tiene que ver con lo místico, con lo divino, ¿no? Es por eso quizás que tú privilegias el uso, por ejemplo, de la paradoja, ¿no? Es decir, la paradoja permite habitar el lenguaje, o entrar en el lenguaje, pensar en el lenguaje, incorporando la ambigüedad. Sí, o sea, la paradoja yo lo que creo que es interrumpe el continuum de la conciencia habitual, ¿no? Pone un corte. Yo creo que, digamos, que si en el corte la paradoja logra instalar un pequeño silencio, ¿no? Basta con instalar un pequeño silencio, esa es mi pretensión, digamos, basta con instalar un pequeño silencio, y el lector, ¿no?, si está en ese silencio, a lo mejor ve otra cosa.
Yo detesto en la vida la ambigüedad. Uno detesta la ambigüedad, normalmente la persona ambigua, la ambigüedad en lo afectivo. Sí. Pero tú haces de alguna manera muchas veces le coqueteas o haces una alabanza a la ambigüedad. Sí. ¿De qué ambigüedad estamos hablando? Ya. Yo ahí en un aforismo digo algo así como la ambigüedad no es indecisión, sino que es la decisión de no querer perderse nada. ¿Ya? Es decir, que la ambigüedad en ese sentido es un deseo tremendo de vivir. La ambigüedad que surge precisamente porque uno no se quiere perder nada, porque uno está tensado siempre entre dos opciones de vida, ¿no? Y la indecisión, bueno, distinto es la indecisión a la ambigüedad. La indecisión es parálisis, es no optar ni por lo uno ni por lo otro. La ambigüedad es permanecer en un terreno que está entre la decisión y la indecisión, que es ese terreno en que uno está por un poco en un lado y un poco en el otro. Es estar en una apertura, ¿no? Es estar claro, yo creo que el problema de la ambigüedad es que en las relaciones humanas la ambigüedad de uno es fatal para el otro. Y además al final es fatal para uno también. ¿Ya? En el sentido que la ambigüedad supone la no verdad explícita, la dificultad para que el otro recoja señales claras sobre lo que uno siente, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo en el amor, la ambigüedad es siempre objeto de reproche. ¿Ya? El enamorado, la enamorada, siempre le reprocha al otro cuando siente que su entrega no es plena y cuando siente que hay un equívoco en lo que está recibiendo, cuando no es transparente y clara la señal que el enamorado del otro da. Ahora, ahí hay una cosa interesante que tiene con el lenguaje y las palabras. Cuando hablamos de ciertas cosas, no en un nivel filosófico, sino cotidiano. Una palabra, por ejemplo, amor. Sí. Es una palabra que también podría ser destruida y aniquilada, digamos, si fuera atacada desde esta mirada, digamos, así como Dios, son como conceptos totalizantes. ¿Tú crees todavía en ese concepto, en eso que hablamos cuando hablamos de amor? Yo creo en el yo creo en el amor. O sea, yo creo que, a ver, yo haría una diferencia ¿ya? Entre amor y ese trono de Dios vacío. ¿Ya? En primer lugar, porque creo que el amor es tremendamente humano. O como diría Nietzsche, humano, demasiado humano. ¿Ya? Y no hay nada en el mundo, yo creo, que nos esté comprobando que el amor está en crisis. Pueden haber instituciones en las cuales el amor plasma, digamos, que entran en crisis, que tienen que ver básicamente con la familia y con la sociedad patriarcal, pero el amor como sentimiento es una evidencia irreductible, que puedes tú ser creyente o no ser creyente, pero la evidencia irreductible del amor te llega tarde o temprano en la vida. Tú incluso dices ahí, yo lo noté, tienes una frase, no sé si es perderse en el amor, pero la tengo anotada aquí en la página 40. Dice, no es esta, pero dices que en el fondo, el que no se arriesga a amar, en el fondo. Sí. ¿Cuáles son los riesgos del que no se arriesga a amar, digamos? Claro, claro. Porque al no arriesgarse a amar, que es un riesgo tremendo, que se pierde la libertad, ¿qué es lo que pierde ahí el que no se arriesga a amar? Yo creo que en parte pierde vivir, por empezar, porque hay una cierta equivalencia entre amar y vivir. ¿Ya? Amar en un sentido que no solo significa el amor erótico, el amor de un hombre hacia una mujer, en el caso, digamos, de la heterosexualidad, sino que significa también el amor como amor al género humano, ¿ya? Significa el amor como un sentimiento que a veces no tiene un objeto claro, sino que es un sentimiento puro, ¿ya? Que ocurre mucho, por ejemplo, en la adolescencia, que uno está embargado o embriagado por el sentimiento del amor. Creo que el amor, creo que donde el amor más se acerca a un sentimiento místico es precisamente cuando no tiene objeto, es cuando es amor puro. Ahora, fíjate que leyendo tu texto, que vamos a hacerlo ahora inmediato, me acordé de los presocráticos, los primeros filósofos, porque ellos danzaban las preguntas, danzaban la filosofía, creo que bailaban por las calles, incluso los presocráticos. Esto es como recuperar un poco ese gesto de volver a pensar con el cuerpo, de pensar bailando un poco. Sí, sí, o sea, a mí me gustaría. ¿Ya? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que este es un libro cuyos textos fueron escritos a lo largo de más de 10 años. Es decir, no es que este libro sea posterior a otros, sino que este libro más bien está en los intersticios de otros. Es aquello que no corresponde a un trabajo disciplinado, con principio y fin, sino que es siempre en la periferia o en la intemperie. Es el otro Oppenheim. Claro, es el ¿El verdadero Oppenheim está más aquí que acá, por ejemplo? Sin duda. O sea, en los aforismos es donde yo por lo menos más he logrado lo que más quiero hacer con la literatura, que es unir en lo posible literatura y vida. Es decir, que no haya nada de lo que hable, y creo que es lo que me ocurre con este texto,
no haya nada de lo que hable que yo no haya sentido. Me da la impresión, tú tienes una biografía bien interesante. Tú te graduaste en París el año 79 por una tesis dirigida por Gilles Deleuze. Pasaste por la matriz francesa. Tengo la impresión, desde mi ignorancia o poca lectura quizás de eso, de mi agobio incluso, de que Deleuze compañía y una serie de otros filósofos y de otros pensamientos franceses cerró en un autismo y que ahí ese pensamiento se cerró a la vida, que hay una especie de asfixia, de autismo, de lenguaje críptico cerrado en sí mismo para ser usado en alguna secta. ¿Es verdad eso? ¿Y cómo es tu relación con eso y qué vienes de ahí? Sí, mi relación es una relación amable, creo. Además me ha enriquecido mucho el paso precisamente por lo que se llama hoy día el postestructuralismo francés, pero básicamente son filósofos que surgen, que son, bueno, que ellos sí tuvieron una formación muy rigurosa en la Academia Francesa, pero que luego, sobre todo a partir de mayo del 68 y la crítica a la forma tradicional de hacer filosofía, patearon el tablero, ¿ya? Y decidieron pensar de una manera más libre, aventurarse en una cierta osadía del pensamiento que también muchas veces los llevó a una escritura hermética o a una escritura inconexa, ¿no es cierto? O a libros que es muy difícil de decir, bueno, ¿qué es lo que se está planteando aquí? Porque honestamente, Martín, dime, de verdad, incluso digamos, no solamente para los lectores que no saben de filosofía, para alguien que incluso tiene una mínima formación, de repente son libros que uno lee casi por obligación a esta altura del partido. Sí. Ya no lee por placer ni porque... Uno como que dice, tiene que haberlos leído, pero uno, honestamente, ¿no te pasaba un poco eso? ¿No te pasaba un poco eso de llegar a la mitad y decir, ¡guau! Pero fíjate que ahí varían, porque, por ejemplo, en el caso de Deleuze puede ocurrir, ¿ya? Yo creo que el Deleuze de los fines de los 60 fue el más bonito de todos, de la lógica del sentido. Después ya cuando entró en su pololeo con Guattari, pololeo intelectual, digamos, creo que ahí sí la cosa se puso mucho más esquizoide, sobre todo a partir del Antiedipo. Y desde ahí uno puede leerlo. Yo he preferido leerlo discontinuamente, no leerlo de pe a pa. ¿Ya? Porque puede ser una enfermedad. Puede ser una enfermedad. Un virus filosófico. Pero fíjate que tú has pasado por ahí, por eso que el elogio te quiero hacer, sin contaminarte tu libro. Todo lo contrario, es un libro que uno lee con placer, como lector. Y me da la impresión que el lector, que como lector estamos muy presente en lo que tú escribes aquí. Hay una... Tú hipócrita lector, como decía Baudelaire. Sí. Bueno, yo creo, yo en este libro, quizás más que en cualquier otro, mientras lo escribía y lo corregía y lo revisaba, porque todo esto está muy después trabajado, ¿no? Siempre tenía lectores imaginarios en la cabeza. Y mi visión ideal del lector imaginario iba por este lado. Imaginaba un lector, a lo mejor lo que voy a decir es muy narcisista, pero bueno, ¿no? Esta era la idea. Imaginaba un lector que leyendo uno de los aforismos, no necesariamente todos, pero leyendo algunos de los aforismos, pudiera quedarse en él y decir, esto es algo que yo siempre he pensado. Pero no me había dado cuenta que lo había pensado siempre, y en este momento que lo leo me doy cuenta que siempre lo he pensado. ¿No es cierto? Una especie como de epifanía, pero desde adentro, que coincide con la lectura del aforismo. Usaste la palabra epifanía, aparece varias veces en tus textos. Parece que hay un coqueteo tuyo indirecto con la mística. Sí hay. ¿Qué es epifanía para ti? Para mí, bueno, yo lo tomo metafóricamente, no lo tomo en el sentido literal de la epifanía, pero epifanía es, en un sentido, a ver, dentro de la filosofía podríamos decir heideggeriano, la irrupción de una evidencia, ¿ya? Es decir, la verdad no como coherencia, la verdad no como resultado de una investigación científica, sino la verdad como una cierta aparición, algo que irrumpe, ¿no es cierto? Tú puedes ir caminando y de repente tienes una epifanía. Es lo que los poetas llamaban, o los místicos, una visión. Es una visión, claro. Pero la epifanía no solo puede ser una visión, ¿ya? En el sentido de visión interna, pero que es una visión interna, pero donde lo que uno ve internamente siente que lo trasciende hacia afuera, pero también puede ser un acontecimiento, una epifanía, algo que te irrumpe en la vida, ¿no es cierto? De repente se te cruza, por ejemplo, una mujer y ves su mirada, ¿no es cierto? Y solo ves su mirada y al ver su mirada dices, así me gustaría que me miraran para el resto de mis días, ¿ya? Y eso es una epifanía. A ver, veamos, a ver si emerge alguna epifanía. Te propongo el juego para que el que nos está viendo y escuchando tenga la experiencia del libro, pero no para que no lo lea, sino que para estimularlo a la lectura, para que lo compre, para que lo busque. O sea, este libro está publicado, así de frágil es la cosa, por Editorial Norma. Partamos antes de leerlo por el título. Sí. Me encantó el título. En vez de la fenomenología del espíritu, o crítica de la razón pura, o no sé qué, no sé cuánto,
Es decir, así de frágil es la cosa. A ver, hablemos un poco de la fragilidad. La importancia de la fragilidad para pensar. Sí. En el pensar. Pues yo creo que a mí me gusta mucho la fragilidad. ¿Ya? Me gusta mucho la fragilidad, pero no solo me gusta, sino que también me conflictúa mucho la fragilidad. Me parece que la fragilidad, por un lado, es estética, pero por otro lado, es complicada. Uno al sentirse frágil no se siente bien frágil. Uno al sentir a la otra persona frágil no le gusta muchas veces ver a la otra persona frágil tampoco. Pero uno, ante el hecho de la fragilidad, da un paso atrás y dice, en la fragilidad se ve lo humano en todo, en toda su plenitud. Digamos, eso somos básicamente frágiles, como espigas al viento. Somos frágiles, pero vivimos. Uh-huh. Sí, lo lindo del asunto es que la fragilidad no supone la imposibilidad de vivir, sino que a pesar de ser frágil se vive, y por las huellas que va dejando la fragilidad, la vida va cobrando figura, va cobrando perfil. Si entiendo bien un poco de todo lo que hemos conversado, en el fondo, antes, cuando vivíamos amparados por el logos, cuando vivíamos amparados por las grandes verdades, nos acostumbramos a vivir así. Sí. Nos pareció que ahí estaba la seguridad y quien alcanzaba la verdad era feliz. Sí. Y hoy hay que acostumbrarse quizás, después de la desaparición de esa gran referencia, a habitar y a descubrir la felicidad en el desamparo. Claro. O sea, ese podríamos decir que es una fragilidad epocal, ¿ya? De nuestra época. Yo diría que hay una fragilidad básica en la vida humana. La primera fragilidad básica de la vida humana, que la diferencia de la vida del resto, es que es el ser humano aquel que es consciente de que es mortal. Uh-huh. ¿Ya? Es decir, cuando cobra conciencia de que esto en que está, este jardín en que está, se va a apagar. ¿Ya? Y la capacidad de anticiparse y prever eso, ¿no? Y prefigurarlo. O sea, yo creo que ese es el gran golpe que nos hace frágiles. Un animal puede ser frágil en el sentido que no tiene defensa frente a su depredador, pero no es existencialmente frágil en la medida en que él no puede prever su muerte, incluso la muerte que le puede provocar al depredador. Fíjate que acordándome lo que me decías, acabo de ver un videoclip de un grupo moderno que me lo mostró mi hijo, se llama Chemical Brothers, que parece una mujer en una discoteca, mientras todos están bailando música trans, y se le acerca un tipo y le empieza como a piropear, y ella ve inmediatamente un esqueleto que le habla, y luego ve en la pista de baile empiezan a ser todos esqueletos bailando, ¿no? Me impresionó porque me recordó la vieja tradición de la literatura. Yo creo que en el fondo la literatura, la gran literatura, nos ha enseñado lo frágiles que somos. Claro. Es que la fragilidad podríamos definirla también aforísticamente por el hecho de que ya somos esqueletos. Ya somos esqueletos. Ya somos esqueletos. Vamos haciendo un ping-pong de aforismos. No sé si al azar o tú vas escogiendo y vamos leyendo y podemos ir deteniéndonos en algunos. A ver. Ya. Vamos a ser sintéticos. ¿Ya? Sí, los cortitos puede ser. Vida hay una sola, y en ella a veces hay que darse el trabajo de vivir dos veces. En la mitad puede haber ya, de regalo, una primera muerte, hablando de los esqueletos. Una muerte de regalo, ¿eh? Es una muerte de regalo. La muerte es un regalo. ¿En qué sentido la muerte puede ser un regalo, Martín? Como aprendizaje. O sea, yo creo que uno realmente, cuando se hace dueño de la vida, ¿ya? Es cuando se hace dueño de la muerte. En el sentido que primero de pasar por una muerte. O sea, si tú pasas por una muerte y sobrevives, lo que te queda es la idea de que lo peor ya pasó. ¿Ya? Hay uno ahí que dice, nada mejor que la sensación de haber pasado ya por lo peor, ¿no? Un aforismo. En primer lugar. Y en segundo lugar, es una forma de entrenamiento para la muerte real, digamos, la muerte final, ¿ya? El hecho, digamos, de haber pasado por una muerte. Yo pienso que esto se relaciona con la vida de cada uno, pero también yo estaba pensando, a propósito de la muerte de Dios, que nosotros como occidentales hemos pasado por varias muertes, sobre todo en este siglo. Sí. Y eso ha sido, aparentemente ha sido negativo, pero es un regalo, según lo que veníamos conversando antes. O sea, es de dulce y grasa. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que es de grasa? Bueno, de grasa, por supuesto, que en la muerte hay sufrimiento. ¿Ya? En la muerte hay sufrimiento, ¿por qué? Porque la muerte incluye básicamente una experiencia visceral de desgarro. Y el desgarro es sufrimiento que puede ser dolor físico, ¿no es cierto? Puede ser dolor del alma, o dolor del espíritu, o dolor del corazón. ¿Ya? Pero el desgarro es sufrimiento y no hay muerte sin desgarro. ¿Ya? Ahora, tu proceso de desgarro, sufrimiento, de felicidad, ¿se puede, hay una corriente muy importante, la literatura del pensamiento, Cioran lo ha dicho, creo, ¿se puede pensar o escribir, digamos, sin el desgarro? O sea, pareciera que escribir tiene que nacer de una herida. ¿Estás de acuerdo con eso o no?
O sea, yo creo que la escritura tiene que nacer de una tensión. No, o sea, la escritura, que la escritura nazca de un estado de autocomplacencia, me parece difícil, ¿ya? O si a mí me dijeran sin conocer la obra que se deriva de eso, si prefiero leer una obra surgida de la tensión y la desgarradura, uno de los libros de Cioran se llama Sí. La desgarradura, ¿no es cierto? O la obra de alguien sumido en la autocomplacencia, preferiría el primero, tendría la sensación de que tendría más cosas que aprender. ¿Ya? Pero está primero Walt que del Whitman, segundo. por ejemplo, ¿Ah? que se canta y se alaba a sí mismo y festeja el instante, o algunos místicos como San Juan, donde llegan a la plenitud. Claro, claro, está bien, sí. A ver, pero sí, podría ser el caso de la autocelebración, ¿ya? O en Whitman, es porque logra, yo diría, sacarle efusión, sacarle espuma, ¿no es cierto? Hace espumear su autocomplacencia. Entonces, lo que cae como espuma es lo que nosotros leemos de alguna manera. ¿Ya? Y eso tiene un cierto frescor, una cierta Hay una vitalidad. abundancia, una sobreabundancia. Sí. Ahora, la abundancia tiene una gracia. La abundancia linda con la voluptuosidad. Y la voluptuosidad tiene que ver precisamente con el desborde también, con la pérdida de los límites. Ahora, siendo tú en este libro habiendo de mucha desgarradura, tensión, etcétera, sin embargo, parece que tú siempre estás buscando el goce, Sí. en el sentido físico y metafísico, ¿no? Eres un... Ujú. ¿Cuáles son los Hoppenheim que juegan aquí? Un Hoppenheim hedonista y uno más... Sí, hay varios. Además estás atravesado por el hecho de tú mismo habla, por ahí me impresionó el texto cuando habla de tu origen judío, ¿no es cierto? Sí. Tú vienes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sí. Vienes del corazón de la culpa Sí. judío-cristiana. Pero hay mucho erotismo en el Antiguo A ver, Testamento eso también, es ¿no es cierto? interesante. Siempre es muy fuerte el amor carnal en el Antiguo Testamento. Y eso es muy... Y yo creo que en el judaísmo, o en el inconsciente colectivo del judaísmo, uno siempre se imagina al judío básicamente como intelectual, ¿no es Claro. cierto? O como una persona que se adapta a situaciones, ¿no es cierto?, muy variables, precisamente por la diáspora. Pero hay en el inconsciente colectivo del judaísmo una cosa muy fuerte, una valoración muy importante de la dimensión sensual y sexual de la existencia. Bueno, Freud era judío además, ¿no? Claro. En mi caso, yo creo que Pero sí... está la culpa también, ¿o no? Claro. O puramente cristiana. Bueno, la hay culpa. mucha tematización de la culpa también aquí, ¿no es cierto? Sí, está la culpa. Lo cual puede parecer una estupidez, ¿no es cierto? O sea, como una persona que anda buscando el goce es culposo, si anda buscando situaciones en que finalmente se va a recriminar a sí mismo si le va bien, ¿no? Y es cierto. Por lo menos yo he tenido que lidiar con la culpa toda mi vida. O sea, atraviesas por esa contradicción y eso se nota, y eso es bueno, estás atravesado por una contradicción. Ahí está la fricción, Muchas veces yo, con los aforismos, y fue una experiencia real, ¿no? En la escritura, sobre todo en la primera versión de muchos, era una forma de exorcizar mi propia culpa. Es decir, mi culpa ante situaciones en las cuales obviamente opciones habían estado ligadas a esto, al goce o al placer. ¿Sí? Trataba de liberarme de esas culpas, exaltando más todavía, ¿no es cierto?, el goce, este vitalismo, si se quiere. A veces cuando digo apostar más por la situación que por la convicción, ¿eh? Que tiene que ver con... Bueno, decía Baudelaire, a propósito a ti que te gusta mucho Baudelaire, que la eternidad precisamente se juega en el instante. Detente, bello instante, Sí. dijo Goethe antes. Sigamos leyendo. Leo esto. Escribir es un fracaso casi seguro. Dejar de escribir es un fracaso seguro. Sí, bueno, eso obviamente para quien está vinculado a la escritura de una manera muy fuerte, de una manera muy, no sé si profunda, pero que ya no se puede pensar a sí mismo si no es en la escritura, si no es escribiendo, ¿no es cierto? Escribir es un fracaso casi seguro, yo lo decía en varios sentidos, pero básicamente un sentido es que la escritura siempre está haciendo el esfuerzo por captar la vida, la roza, la puede retener por momentos, pero nunca va a ser sinónimo de la vida. ¿Ya? Siempre va a haber un hiato, una brecha insaldable, una especie de pequeña franja, pero que por pequeña que sea es intransitable e inconmensurable, que es la que separa la vida de la escritura. ¿Ya? Hay un abismo ahí. Hay un abismo. La escritura necesita de ese fracaso para seguir haciéndose. ¿Sí? Sí, una vez que, si la escritura lograra captar la vida de alguna manera y reproducirla... Sería innecesaria, sobraría. Sería redundante. Claro. Claro. Lee otro tú. A ver... La maldición de las imágenes es desvanecerse.
el peligro de las imágenes es permanecer. Esa es la paradoja. Ahí nos metemos en un tema que ya habíamos visto de alguna manera, ¿no es cierto? A propósito de la cultura de las imágenes y del mundo de la imagen. Nosotros venimos de una civilización, a diferencia de, por ejemplo, del Islam, el mundo cristiano fundamentalmente es el que permite ver a Dios. Sí, ¿Ah? sí, ¿Cuál es nuestra relación? A ver, hablemos un poco de eso, de la imagen. de la imagen. Ya, no vamos a hablar de la imagen en el sentido de la crítica de cómo se maneja la imagen hoy, digamos, ¿no es cierto? Demasiado ya manoseado. Ya eso está. ¿No? Sí. Hablemos de la imagen en el sentido de lo que aparece físicamente, pero que al mismo tiempo puede ser una imagen poética, ¿ya? La imagen es aquello, yo diría, sin lo cual la belleza no sería posible. O sea, solo en la imagen está la belleza, ¿ya? Pero la belleza encarna en la imagen de manera fugaz. Es decir, si nosotros nos quedamos pegados a una imagen, si hay apego a una imagen, ¿ya? Básicamente lo que empieza con el apego a una imagen no solo es el afeamiento de la imagen y nuestra relación con ella, sino de que en vez de convertirnos nosotros en testigos, nos convertimos en esclavos, ¿ya? Y por eso el peligro de las imágenes es permanecer, ¿ya? Porque nosotros precisamente nos esclavizamos ante imágenes a las cuales reverenciamos. Se petrifican, ¿no es cierto? Claro. Por eso es bueno ser iconoclastas. Iconoclastas, claro, claro. Tú también haces un rescate, por otro lado, de esa fugacidad. Normalmente uno dice, qué horror, se me va la vida entre las manos, qué fugaz es esto, el amor es fugaz. Pero tú celebras eso. Yo ¿Por lo qué celebro, celebrar la fugacidad? Pero una vez lo celebro tratando de exorcizar mi propio apego. Es decir, yo soy una persona espantosamente nostálgica, yo diría enfermizamente nostálgica. ¿Nostálgica de qué? Nostálgica un poco de la idea de que hubo un pasado, o muchos pasados, de unidad perdida, como dirían los románticos, ¿no es cierto? La unidad perdida se perdió, o sea, la unidad se perdió. Y hay que buscarla en otra parte, entonces. Claro, pero mi reacción, no sé si neurótica o romántica, una de dos, o ambas a la vez, es aferrarme precisamente a lo que pasó, aferrarme al pasado. Siempre es un pasado anterior a un hito en el cual algo se quiebra, que puede ser desde, digamos, la crisis edípica originaria, ¿no es cierto?, o al mero hecho de haber nacido y haber salido del plácido vientre maternal, ¿no es cierto?, a muertes que han ocurrido a lo largo de la vida, porque la vida está llena de muertes, ¿no? Y muchas veces cuando yo exalto la fugacidad es precisamente no porque yo sea un maestro de la fugacidad, sino precisamente para tratar de exorcizar esta excesiva nostalgia que me mantiene apegado y tratando de que las cosas se perpetúen. Y también siento que hacen un trabajo en esa misma dirección como de nostalgia del futuro, como que, así lo siento yo, Sí. Perdimos esa unidad que estamos buscando, que estás buscando en la escritura y en el pensar, pero parece que hay que buscarla en otro lado. Ya no hay que buscarla en la arqueología, en las certezas muertas, en el cementerio de las ideas, sino que... Yo creo que en la exaltación de la fugacidad hay básicamente hambre de futuro. Pero hay hambre de futuro en el sentido... Uno podría decir que la exaltación de la fugacidad es sobre todo una apuesta por el presente, ¿cierto? El presente es lo fugaz. O sea, lo más fugaz de todo es el presente, porque el pasado es eterno y el futuro es eterno. Pero en la medida en que nosotros aceptamos la fugacidad, es decir, que estamos a lo mejor en un momento de plenitud, pero no empezamos a castigarnos con nostalgia, no bien la plenitud decrece, sino aceptamos con toda la sabiduría que eso requiere, de que el devenir es así, ¿no es cierto? El devenir es así, es un aparecer y un desaparecer de las cosas, ¿no es cierto? Errático, aleatorio, pero al mismo tiempo gracioso, ¿ya? En ese sentido, la única forma de privilegiar el futuro sobre el pasado es decir, de aquí en adelante todo es un eterno devenir, ¿ya? Estás más cercano a sentir ese pensamiento más cercano a la música que, por ejemplo, la arquitectura. Claro. De la música congelada. ¿No? Y esa definición está buena, ¿eh? ¿Ah? Sí. Está buena, te la regalo porque la verdad es el próximo aforismo. Sigamos leyendo aforismos. Antes de que sigamos con los tuyos, esto va a estar muy feliz un amigo mío que me mete a Ciorán por todas partes. Dice Ciorán, en nombre de la belleza podríamos prescindir de la profundidad. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Ay, qué difícil, ¿eh? Sí, yo por ahí hay un aforismo mío que también, que no hago la contraposición entre belleza y profundidad, sino entre belleza y verdad. Digo, si tuviera que elegir, elegiría la belleza, ¿ya? Curiosamente, siempre antes se nos había enseñado que la belleza es verdad y la verdad es el bien.
Claro. A ver, ¿cómo es eso que la belleza ya no está unida a la verdad? No es que haya mentiras bellas, ¿ya? Necesariamente, pero son dos opciones distintas. Son dos opciones. La verdad yo diría que es una opción mucho más por lo que tiene que ver con la honestidad desde el punto de vista de la verdad encarnada en la vida y por la consistencia en el conocimiento, digamos, en el sentido de la verdad puesta como desafío filosófico o como desafío de conocimiento. La belleza básicamente es caprichosa, es errática, no requiere de consistencia, no hace no busca el enfrentamiento, en cambio la verdad a veces requiere el enfrentamiento, ¿no es cierto? En el caso de Cioran, cuando, bueno, él dice belleza y no profundidad, belleza, aunque yo creo que nadie más profundo que Cioran en sus pensamientos. Tremendo. Sí. Yo creo que más bien lo que hace él es que sigue la ruta de la belleza para llegar a la profundidad. ¿Cuál sería esa profundidad? La de Cioran, no, más bien la sí. tuya. A ver, ¿qué es lo Bueno, que pero yo creo que entendemos por profundidad? Sí, sí, yo simpatizo, adhiero bastante a lo que podría considerar como profundidad en Cioran. La profundidad no tiene que ver con la... A ver, la profundidad no tiene que ver con la medida de elaboración, sino que cuanto más elaboro, o sea, no es la ilusión psicoanalítica, ni tampoco es la ilusión de la filosofía especulativa, de que cuanto más elaboro, más profundo llego. La idea de que la conciencia es una especie de excavadora, ¿no es cierto?, y tiene que trabajar mucho y pasar eslabonando de un principio a un derivado para llegar a la profundidad. Eso para mí no es profundidad, ¿no?, sino que es un tipo de pensamiento. ¿Tú más bien estás por el reojo, la mirada como de lado, así, tú hablas por ahí de esos labios, claro, más que el... más en el clavo cuando miro de reojo, digo, en algún momento. Sí, yo creo que la profundidad son verdades impronunciables que tienen que ver, por un lado, con los sentimientos, pero por otro lado tienen que ver con la idea de, podríamos llamar, el ser en tanto ser, ¿ya? Aunque no me gusta mucho la frase, pero es el hecho de ser. Yo creo que a lo más profundo que podemos llegar, a través de una epifanía, de una aparición, o de una experiencia mística, o de meditación, o de esta especie de santa embriaguez, es a una percepción que también es fugaz, no creo que uno logre instalarse en eso, salvo que ojalá pudiera, ¿no? Es la mera experiencia de ser, cuando desaparece todo objeto que lo acompaña, y uno se siente como diciendo, la cosa ya está resuelta, ¿no es cierto? El ser es. Eso es la profundidad. Pero que es pura superficie, porque no hay ideas ahí. Es una experiencia. Claro, es una experiencia, evidencia. Leamos otro de sus aforismos. Ya. Dice, la vida moderna disimula su precariedad. Nos persuadimos de que en la magnitud de la obra se asegura la inmortalidad del autor. Rodeados de objetos henchidos de ingeniería, la muerte nos huele a anacronismo. Sí. Ahí un palo para la modernidad. Un palo para la modernidad que no sabe lidiar con la muerte. O sea, yo creo que la única cultura que realmente no sabe lidiar con la muerte, no logra familiarizarse con la muerte, es la modernidad. Y la mejor forma que tiene de eludirla es precisamente en esta especie de salir arrancando hacia adelante, que es construyendo, ¿cierto?, haciendo una obra que por su magnitud progresiva da la sensación de que no se va a acabar nunca. Otro aforismo, ¿eh? Cambiar de ser, seguir siendo, dejar de ser, todo a la vez y con desenfadada armonía. Sí. Me gusta eso de desenfadada armonía. Esa es la palabra, el desenfado es la palabra ahí. Ajá. Claro, obviamente. Sí, yo creo que además está escrito en un momento en que yo tenía una guerra personal, no contra nadie en particular, pero una guerra personal contra la consistencia, una guerra personal contra la responsabilidad. Ya. ¿Ya? Entonces, esta idea de que uno puede rehacer su vida en la mitad de la obra, ¿ya?, o que uno puede, como Gauguin, decir voy a comprar cigarrillos y aparecer en la Polinesia. Va a comprar el pan o cigarrillos. Claro, o el pan o los cigarrillos, ¿ya?
O como Cortázar, que una vez contaba que se encuentra con una amiga en la calle en Francia, a la mañana cuando iba a comprar una baguette, parece, y termina rápidamente yendo a buscar sus cosas para irse con ella a Marruecos. Lo interesante no es que esto ocurra para mí, sino lo interesante es el desenfado implícito en esto. Eso es lo que me gusta. Hay un desenfado en esta improvisación dentro de la vida. Tú hablas también ahí muchas veces de los, de alguna manera, los nómades y los sedentarios. Sí. Y le tienes un pavor al sedentarismo Sí. en la vida. Sí. Y el pensamiento libre sería el pensamiento nómade, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora he cambiado un poco con eso. ¿Ah, sí? Sí, bueno, cuando uno llega a la edad media se cansa. La ¿no? FP, la ISAPRE. Claro, y necesita un buen jardín. ¿Te subieron de sueldo, Martín? Tengo un trabajo estable, ¿ya? Y si antes me producía angustia, ahora lo estoy valorizando. Sí, es una tipología, yo creo de que en el fondo, a pesar de que yo en los aforismos hablo como de que hubiera gente sedentaria y gente nómade, espiritualmente hablando, entendiendo por gente nómade a aquellos que están, que tienen mucha más fluctuación anímica por un lado y por otro lado van cambiando de idea. El sedentario es aquel que no se cuestiona mucho, que hace su vida, que es relativamente autoindulgente, y que visto de afuera puede parecer muy mediocre, ¿ya? Yo creo que la vida básicamente es una tensión interna entre nomadismo y sedentarismo, sobre todo la vida moderna, ¿cierto? Si uno piensa, por ejemplo, en la vida de un aprendiz de un oficio en la Edad Media, probablemente no tenía nada de nómade, ¿ya? Pero a partir de los comerciantes que se le ocurrieron en el siglo XIV o XV moverse para lucrar, de ahí en adelante es imposible sacarnos al nómade de nuestra cabeza. Martín, yo te agradezco muchísimo por haber aceptado viajar así nómademente, desenfadadamente, pero con un poquito de armonía en esta conversación de la belleza pensar. Y te felicito porque de verdad este libro yo creo que marca un gesto de hacer filosofía, no una filosofía académica, encerrada, amurallada, sino que una filosofía que da un paso hacia la calle y hacia la vida. Es un fracaso casi seguro. Muchas gracias. Gracias Martín. a ti. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Montado en el cuerpo soy otro señor. Entiéndeme, ese no era yo, era un impostor. Esta canción se la queríamos dedicar especialmente a los santiaguinos y a todos los grupos de huelga que hemos conocido este año. Un aplauso para la huelga chilena, mierda.